Gente, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Morphy. Este podcast en el cual invitamos a gente crack, a emprendedores, gente que sabe de tecnología, sabe de lo que habla y está cambiando el mundo con sus decisiones, sus proyectos, etc. El día de hoy tenemos uno de los podcasts más cortos pero interesantes que se han hecho en este canal. Les cuento que logramos entrevistar a Rosalía Arteaga, la primera y única mujer que llegó a la presidencia del Ecuador. Es decir, ella fue presidente por algunos días. Ella misma les va a contar qué es lo que pasó ahí. Y bueno, lidera muchas de las organizaciones no gubernamentales más influyentes en el mundo. Está completamente entregada a la educación de este país. Y bueno, es una biblioteca completa. Es una de las invitadas más interesantes que hemos tenido acá. Así que agarren su snack favorito y acompáñennos en esta conversa bastante alhaja con Rosalía. Rosalía, le cuento que me topé el otro día con un podcast suyo, le habían entrevistado justo al inicio de la pandemia y la gente la conoce como la única mujer que fue presidente en el Ecuador. ¿Le gusta esa parte de cómo se refieren a usted? No sé si me podría contar un poquito. Bueno, a mí me ha tocado la suerte de ser primera en varias cosas, ¿no? Fui la primera hija de 4 hermanos. Luego siempre fui la mejor estudiante, así es que era la primera de la clase en la escuela, en el colegio y en la universidad. No es que yo buscaba, sino que las cosas se fueron dando así, ¿no? Como el lugar del nacimiento, por ejemplo. Uno no lo escoge, pero le toca. Y luego en la vida me tocó ciertas acciones realizadas por mí, unas, otras porque yo digo que la vida es como una especie de rompecabezas, ¿no es cierto? Ustedes arman de vez en cuando un rompecabezas. Y un rompecabezas uno lo pone en la mesa y empieza a colocar las fichitas. Pero de pronto viene alguien que estaba al lado y sin pedir permiso siquiera agarra y pone una ficha y es la adecuada, ¿cierto? Esto nos pasa. La vida es así, como una especie de rompecabezas, en que a veces nosotros colocamos las fichas, a veces otros nos ayudan a colocar. Así es mi vida y así es la vida de la mayor parte de las personas. Entonces, sí, evidentemente me cupo el honor de ser la primera mujer ministra de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador en una época en que ni se hablaba de que las mujeres podían casi llegar a estos espacios. Antes de esto, con mi hermana Claudia, fuimos las primeras mujeres en la historia que creamos un periódico, un diario que se llamaba el Diario Austral en Cuenca. Creamos un partido, un movimiento político, no llegó a ser partido, un movimiento político que es el MIRA, la primera vez que lo crean mujeres. Me ha tocado ir abriendo camino. Y a veces a las que abrimos el camino nos toca aguantar también algunas situaciones complicadas, como por ejemplo el perder la presidencia de la República, que efectivamente yo asumí, firmé un decreto asumiendo, luego firmé decretos que fueron publicados en el registro oficial, es decir, ahí están las pruebas, pero el machismo, evidentemente, hizo que yo no pueda mantenerme como presidente hasta el año 2000. Pero sí, así es la vida y yo no tengo problema en que eso se diga. Qué interesante. ¿Qué cree usted, Rosalía, que luego de cuántos años son que pasó esto ya? Cuando fui elegida vicepresidenta fue en en el 1996, es decir, hace exactamente 25 años, ¿no? Imagínese usted, yo fui elegida Bastante. vicepresidenta 25 años antes de que Estados Unidos tenga una vicepresidenta. Recién este año la señora Kamala Harris ha sido designada vicepresidenta. Fui elegida 23 años antes de que Colombia tenga vicepresidenta, ¿no? Hace no mucho la eligieron, la actual vicepresidenta con el presidente Duque. Y también, si uno se pone a pensar, soy la 4ª mujer presidenta de la República en América Latina y una de las primeras en el mundo también. Por eso yo formo parte de una serie de consejos, por ejemplo, el Consejo de Women Political Leaders, que fue creado hace unos años, soy miembro del consejo, o soy la chair, la presidenta del International Women's Club y de una serie de organizaciones que tienen que ver con la precautelación de los derechos de la mujer. Por ejemplo, con Women Political Leaders tuvimos hace no mucho un diálogo con la que fue candidata y realmente ganó la presidencia de Bielorrusia, pero el dictador Lukashenko le impidió que ella asuma, ¿no? Entonces, claro, nosotros sentimos que podemos dar ese soporte también a las mujeres y me siento muy orgullosa también por otra cosa, porque uno tiene que saber llegar y también desempeñarse de acuerdo a normas, de acuerdo a principios, valores como la honestidad. Entonces, me siento muy contenta de que muchos jóvenes hablan conmigo, de que
yo no tengo ningún problema en caminar por ninguna calle del país o del mundo. Nadie puede acusarme de corrupta, de ladrona, de beneficiarme de los fondos públicos, de hacer acuerdos de trastienda. Yo siempre lo he hecho transparentemente. Tal vez pueda hacer esto, Carlos y Dani, porque yo nunca ambicioné con llegar a la presidencia de la República. En mi hoja de vida no estaba esto. Cuando yo era chiquita, porque yo oigo, Rodrigo Borja desde chiquito soñaba con llegar a ser presidente. Yo no, eso no estaba en mi libreto. Yo quería ser escritora. Eso, cuando había de chica me preguntaban, ¿qué quieres ser? Escritora. De alguna forma lo estoy consiguiendo y he tenido éxito con varios libros y ahora estoy un poco más dedicada a la literatura infantil, juvenil, debe ser porque soy abuela, pero me encanta escribir libros para niños y poesía. Imagínense que en esta época de la Semana Santa escribí un poema que todavía no está publicado y lo estoy puliendo, que se llama Oda a la Fanesca, porque me encanta la fanesca, ¿no? Entonces me acordé de Pablo Neruda, que era igual como yo, un poco loco, coleccionista. Él coleccionaba conchas, mascarones de proa. Tuve la suerte de hacerme una gira una vez por todas las casas en las que él vivió y que ahora son 3 museos, ¿no? El uno en Valparaíso, el otro en Santiago de Chile y en otro en Isla Negra. Yo digo, oiga, me siento tan estimulada. Y me acordaba que cuando yo vivía en el Brasil, un día unas amigas que tenían un restaurante me propusieron, hagamos todas las recetas sobre las que Pablo Neruda escribió, ¿no? Él escribió muchas recetas, hizo desde la oda a la cebolla, que a mí no me gusta, por supuesto, porque odio la cebolla. Escribió una oda al caldillo de congrio, que es un plato típico, así con sabor de mar, yo digo, de los chilenos. Y entonces, acordándome un poco de eso, digo, caray, yo le voy a escribir una oda a la fanesca, que me encanta. Y casi cuando uno lee el poema, puede con eso hacer la receta de la fanesca, ¿no? Entonces, ya, me divierte eso mucho. No aspiré yo a estar en la política, yo quería una vida tranquila, nunca pensé en salir de Cuenca, yo cuencanísima por todos los 4 costados, nunca pensé, pero en el año 92 salí, dije un añito, le convencí a mi marido, a mis hijos, vamos por un año a Quito, y todavía sigo en Quito, ¿no? Desde el año 92 para acá. Soy andariega, me encanta viajar. Ahora uno de los tormentos de este tiempo de pandemia es que no me puedo montar en un avión porque no quiero correr peligros y esto me preocupa, sí, porque me encanta viajar, conocer gentes. Yo trabajo ahora, por ejemplo, soy miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Hasta el año pasado, pues yo viajaba a Egipto o miembro de la Enciclopedia Británica, la tengo atrás porque es un orgullo tan grande, la única persona de América Latina, hombre o mujer, que ha sido miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica, de la enciclopedia más prestigiosa del mundo. Bueno, tampoco lo busqué, un día me llegó un mail y me dijeron, ¿le interesa ser parte? Claro que sí, yo quería tener la enciclopedia, solo eso es lo que había pensado en mi vida. Nunca pensé estar en un consejo lleno de premios Nobel siendo parte de este consejo editorial. Entonces, la vida ha sido maravillosa, me ha dado golpes tremendos. El más fuerte, perder mi hijo de 10 meses de nacido. Yo perdí mi segundo hijo, un niño con síndrome de Down. Otros golpes como el que me dieron cuando en el año 97 me usurparon la presidencia de la República y nombraron un presidente interino que ni siquiera existe en la legislación ecuatoriana. Entonces, vea usted cómo la vida se compone de tantas cosas. Por eso digo que es un rompecabezas, ¿no? Pero, Rosalía, solo para terminar esto, ¿qué aprendizaje fue el que pudo sacar de este hecho, ¿no? Porque a todas las personas que conocemos su historia nos indigna eso y es como parte de también nuestra historia, ¿no? Pero, ¿cuál fue su aprendizaje? Ya muy personal, ya cuando hubo un momento en el que decantó todo en su vida, ¿cuál fue ese aprendizaje? Yo creo que sobre todo 2 aprendizajes. Un aprendizaje es en no confiar en las personas. Por ejemplo, yo confié en Pac Moncayo, confié en los militares que dijeron que me respaldaban a mí para ser presidenta por el periodo que a mí me tocaba, hasta el año 2000 me tocaba, ¿no? Y yo les creí y después vea lo que pasó, ¿no? Ya no tengo más palabras sobre eso. Creí también en la palabra de Bucarán, porque él me dijo que yo iba a manejar el Frente Social. Por supuesto, yo no sabía cuando acepté la candidatura que íbamos a ganar. Bucarán ya había perdido 2 veces. Aparecía al último en las encuestas, que no es que yo sea una calculadora así. No, las cosas se dieron. Y por supuesto, si yo acepto un reto, trabajo para conseguirlo, porque eso sí, trabajé durísimo. Tan es así que Bucarán, cuando ganamos la segunda vuelta electoral, la primera declaración que hizo, dijo, más del 50% de los votos se los debo a la vicepresidenta, ¿no? Y esto después ya no lo dijo más y se arrepintió, pero eso fue algo que dijo. O, por ejemplo, tengo esa declaración que fue el año pasado o hace 2 años nada más, de Heinz Meller, que era el que articuló todo para que Alarcón se quede como presidente.
y dijo en una declaración ante la posta que él se arrepentía de eso. Imagínese usted, casi a los 25 años lo dijo, más de 20 años en todo caso. Entonces, saqué la enseñanza de no ser tan crédula. No sé si esto ha aprendido mucho o no, porque yo todavía sigo creyendo en la gente, ¿no? Y no quisiera ser de esas que ande siempre dudando porque me amargaría la vida y yo no soy una persona amargada. La otra enseñanza que aprendí es que a las mujeres todavía nos ven como ciudadanos de segunda categoría, todavía hasta los tiempos actuales. Yo hablo con las chicas, hace poco estuve conversando en un diálogo con 4 candidatas a la vicepresidencia de los últimos tiempos y también ellas cuentan sus historias, ¿no? Y se han unido y me parece lindo porque además hacer un pacto de no agresión entre las mujeres, que no siempre funciona, porque también entre las mujeres a veces nos agredimos. Entonces yo diría que ese par de lecciones son las que me quedaron, pero también me quedan cosas gratas, ¿no? De haber abierto caminos para las mujeres, de haberlo hecho con honestidad. Eso no me lo quita nadie. Y justamente complementando en este tema, ¿qué puede ser algo en estos 20 y tantos años desde que usted estuvo de presidenta, Rosalía? Algo que todavía no ha cambiado, o sea, dentro del machismo y de todo, y de esta sociedad patriarcal en la cual no le dan oportunidad a las mujeres, y como dice usted, a veces son tratadas hasta como objetos. O sea, es algo sorprendente. Estamos ya en 2 milenios y más como sociedad, bueno, muchísimos milenios y hay cosas que no cambian. Entonces, algo que no ha cambiado en absolutamente nada y algo que, gracias obviamente al trabajo de muchísimas mujeres y hombres, hemos dado buenos pasos también, ¿no? En esto de los derechos a las mujeres. ¿Qué A puede ver, yo ser? diría que en la parte legal se ha avanzado bastante. Vea usted que a partir de las próximas elecciones del 2025 siempre habrá una mujer o vicepresidente o presidenta, ya no estaré solitaria, ¿no? Elegidas por el pueblo, porque ahora va a ser paritaria y no van a poder inscribir ningún binomio en que no esté constituido por hombre-mujer o mujer-hombre. Esto es algo importantísimo. Creo que se ha ganado mucho en la participación tanto en el sector privado como en el público, pero todavía hay muchas cosas que faltan por hacer. Por ejemplo, en el mundo laboral todavía las mujeres ganan en muchos sectores menos que los hombres. Si no, vaya a preguntar a las árbitras de fútbol, ¿no? Los árbitros, sobre todo si son FIFA, ganan fortunas por pitar en los partidos. Las mujeres que son árbitros, digo árbitras porque a ellas les gusta que les llamen así. Alguna vez yo dije árbitro, me dijeron, no, nosotros somos árbitras. Bueno, ellas a veces tienen que pagarse sus pasajes, viajan por bus mientras los otros viajan en primera clase en avión, o sea, una serie de diferencias. Yo, una de las últimas salidas que hice el año pasado fue al Foro Económico de Davos y allí me tocó estar con una señora que es la entrenadora de fútbol del equipo de la selección de los Estados Unidos, Jill Ellis. Y ella se quejaba muchísimo. Decían, la selección de fútbol de Estados Unidos nunca ha ganado la Copa del Mundo, nunca. Pero la selección de fútbol femenino ganó 2 veces y ella fue la DT, ella fue la directora técnica. Y vaya a comparar el sueldo de ella con los directores técnicos de la selección de fútbol masculino en los Estados Unidos. También otra cosa que es dramática es el tema de la violencia doméstica, que se ha acentuado, sobre todo ahora con la pandemia, tal vez el hecho de estar muy juntos todo el tiempo, marido, mujer o parejas, etcétera, hace que la casa sea el lugar más peligroso para una mujer. Imagínense esto, aquí en el Ecuador, la casa, porque la mayor parte de agresiones, de violaciones, se producen en las propias casas y por las parejas. Cualquier nombre que Y vea peor en esto. esta pandemia, ¿no? Sí, Creo que peor se en la agravaron pandemia. algunos casos. Así Y, es. Entonces, hay varias cosas de estas que podríamos decir que son cosas que no han avanzado, en donde todavía tenemos muchos debe, ¿no? así es. Y dentro un poco avanzando, ¿no? En cuanto a la relación o más bien, en esta línea de tiempo, ¿no? Entiendo que ahora Rosalía Arteaga está precisamente trabajando en diferentes sectores y en diferentes proyectos para tratar de generar espacios más democráticos, generar espacios de convivencia sana, llamémoslo así. Uno de ellos, y un poco el que quisiera abordar, es este espacio de formación de jóvenes líderes, ¿no? Quisiera que nos cuente más acerca de este proyecto, cómo fue que nació y por qué apostarle a una formación de carácter política, ¿no? De los futuros líderes que va a tener nuestro país. A ver, Dani,
desde que yo dejé la política en el año 98, decidimos crear con un grupo de amigos una fundación que se llama Fundación para Integración y Desarrollo de América Latina. Siempre la vocación fue por aquello que a mí me motivó siempre, la educación. Yo empecé a ser profesora y a veces la gente no sabe eso, ¿no? Porque ha visto más mi faceta política, que fue bien corta, del 92 al 98. Es decir, estamos hablando de 6 años, pero marcante, claro. Pero yo fui 19 años profesora de colegio en Cuenca. Empecé a los 17 cuando la monjita rectora me pidió que fuera profesora y yo casi me desmayo, porque evidentemente a los 17 años ser profesora era un reto enorme y me gustó. Entonces, Fidal se dedicó sobre todo a la educación y hacemos varias cosas, concurso para premiar a los mejores profesores de Ecuador y ya de toda Iberoamérica. Hemos trabajado con entrenamiento de maestros, hemos trabajado con ciencia y tecnología, con proyectos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero uno de los temas que a nosotros siempre nos motivaba era cómo capacitar a los jóvenes. Y surgió una coyuntura cuando se aprobó la Constitución del año 2008. Usted recordará que allí se aprobó también el que los jóvenes de 16 y 17 años pudieran votar, ¿no? Es un voto optativo, no obligatorio. Y eso, ahora que seguro que me están viendo un montón de jóvenes, no desaprovechen esa oportunidad. Nosotros no la tuvimos. Tal vez Dani no la tuvo y Carlos tampoco, ¿no es cierto? No pudieron votar cuando tenían 16, 17. Para nada. Yo voté ya un poco más avanzado, en el 78, yo voté a más de los 20 años porque cuando me tocaba votar, cuando tenía 18 años, todavía había una dictadura en el Ecuador. Entonces, la primera vez que voté fueron las elecciones del 78, elecciones seccionales, y en 79 cuando hubo las elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Entonces, es un privilegio votar. No debería ser tomado como una obligación, sino como un derecho que uno tiene. Entonces, mi llamado a los jóvenes es a que no desaprovechen esa oportunidad. Pero bueno, como había esa constitución, entonces decidimos capacitar a los jóvenes de 16, 17, 18 años en los derechos, en el derecho del voto, en la importancia de votar, en lo que es la democracia, en cuáles son las condiciones para que un país pueda ser democrático, etcétera. Capacitamos a más de 12,000 jóvenes en esa época en el Ecuador. Y de allí surgió un poco la preocupación de que debíamos insistir más, porque las capacitaciones en algo que se llamaba Foros por la Democracia las hacíamos una mañana o una tarde, reuníamos, no sé, 300, 400 chicos y hablábamos de estos temas, les hacíamos que ellos redacten algo, en fin, algo se conseguía. Entonces dijimos, vamos a crear los campus de la democracia, y entonces, consiguiendo apoyo de diferentes sectores, hacíamos un fin de semana, desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la tarde, estos campus de capacitación, y nos reuníamos en Baguanchi, en Cuenca, o nos fuimos inclusive a la zona de Huaquillas, donde tuvimos chicos ecuatorianos y peruanos, en Galápagos. Bueno, en varios lugares hicimos estos campus, pero todavía nos quedaba corto. Entonces decidimos crear el Centro de Formación para el Futuro, la Escuela de Liderazgo, desde hace 7 años, que yo creo que es una iniciativa fantástica porque nos permite capacitar a los jóvenes líderes que el Ecuador necesite. Tenemos una base de conocimientos éticos, todo está cruzado por valores, ¿no? Pero también les enseñamos realidad nacional, realidad internacional, media training, ¿no? Para que aprendan a desenvolverse en público, expresión oral y escrita, cómo hacer proyectos. Dani, no es solamente para jóvenes políticos, también participan emprendedores, radiodifusores, líderes sociales, maestros que estén entre 18 y 35 años de edad y que nos demuestren que tienen un liderazgo. Puede ser la reina de Pujilí, que la hemos tenido, puede ser el presidente de la FEWE, Mauricio Chiluisa, que fue nuestro alumno, o puede ser el genio de la robótica de la San Francisco, Inti Kondo, que hizo el robot Cuy, el robot Cóndor y todo esto. Él ha sido nuestro alumno. Y tenemos jóvenes maravillosos, algunos están en la política, son asesores parlamentarios, son asambleístas suplentes, creo que todavía no llegan a ser asambleístas principales, son concejales. Tenemos gente fantástica, otros que han ganado becas, y varios de ellos nos dicen que ganaron las becas porque estuvieron con nosotros. Yo siempre firmo recomendaciones para los chicos que han estado con nosotros porque los conozco, y entonces puedo firmar esas recomendaciones, recomendar para que vayan a una beca en Corea o para que vayan a Inglaterra.
y la mayor parte de ellos han tenido éxito y han conseguido esas becas. Eso nos da muchísimo orgullo. Y realmente lo interesante es que ya llevamos, este es el 7º año, tenemos 6 promociones graduadas y los resultados son increíbles. El año pasado tuvimos que migrar a hacerlo online, antes era semipresenciales, teníamos a los chicos una vez por mes con nosotros, un fin de semana durante 6 meses, ¿no? Trabajando, durmiendo, almorzando, desayunando con nosotros, teniendo de conferencista al embajador de México, por decir algo, y almorzando con el embajador, o teniendo al día siguiente, pues, a Sixto Durán Ballén, que hasta que se murió, pues, él siguió hasta unos meses antes, él siguió dándonos esas charlas, o un canciller, o una persona que sea un analista económico, etcétera. Aparte de los profesores de planta, tenemos estos conferencistas que van dándoles charlas, o por ejemplo a los chicos todos los años les llevábamos al teatro, al patio de las comedias para que vean sátira política. Para muchos era su primera vez en el teatro, ¿no? Nosotros tenemos chicos de comunidades indígenas y de todo lado. Este año tendremos la 7ª promoción. En junio empezamos, ¿no? Pueden inscribirse, nosotros los cursos los damos gratuitos, igual que los otros proyectos de la fundación, y claro, una de las tareas mías es andar pasando el sombrero a ver quién nos puede apoyar, quién puede pagar una beca, quién puede hacer un aporte en especie también, o dándonos las mochilas para los chicos o cosas así, pero realmente nos encanta este proyecto y me alegra que ustedes lo hayan mencionado. Regresando justamente a este tema de la educación, hay un fenómeno un poco triste que está pasando, y bueno, ha pasado siempre, pero cuando hacemos memoranza de los profesores que hemos tenido en el colegio, en la escuela, siempre son contados los profes que nos educaron de una forma apasionada y nos marcaron. Siento que deberían haber muchos más de estos profesores y siento que otros países lo están haciendo mucho mejor que nosotros. Entonces, tal vez una evaluación rápida de por qué pasa esto en primer lugar y cómo podríamos mejorar desde los jóvenes, ¿no? Que por el momento somos las personas que estamos yendo a las clases, pero en algún momento estoy seguro que muchos se van a convertir en profesores. Espero que sí, y que cuando se conviertan de profesores lo hagan con pasión y verdaderamente por vocación, no como la última opción. Como ahora tenemos este sistema de inscripción en las universidades, yo veo que algunos chicos, porque les hacen poner 5 opciones, ¿no? La primera opción, ser médico, la segunda, ser odontólogo, la tercera, ser biólogo, y al final, por descarte, ponen profesor. Y a veces esa es la que les sale, pero no lo hacen por convicción. Yo creo que en las últimas décadas ha habido una devaluación de la tarea de profesor. Se cree que ser profesor es lo último del coche y entonces no va la gente más preparada, no va la gente que realmente tiene vocación. Los sueldos en general han sido malos, las exigencias son muy altas porque recuerde que un profesor tiene siempre un público al frente. Puede ser los niños, los jóvenes, los padres de familia. Los padres de familia muchas veces dejan de lado su responsabilidad, matriculan al chico en la escuela o en el colegio y allá, que hagan cualquier cosa. Solamente cuando tienen una mala nota es que empiezan a preocuparse, o cuando les llamaron por algo de disciplina, o por consumo de drogas, o por bullying, o qué sé yo. Entonces, yo diría que hay que invertir mucho más en capacitar a los maestros. Esa es la mayor inversión que debe hacer un país. Vea usted que ahora por la pandemia la UNICEF dice que vamos a retroceder al menos 10 años en educación. Esto es dolorosísimo porque será una generación o más perdidas para el tema educativo. Hay una deserción escolar terrible. Más de 90,000 niños están desaparecidos para el sistema escolar, es decir, sus profes no saben dónde están, ¿no? Imagínense, 90,000. Y antes de eso ya había como 260,000 que estaban fuera del sistema escolar. Si vamos sumando esto, va a ser un lastre terrible sobre el país, porque esto inclusive en indicadores económicos va a significar que perdemos mucha competitividad, que perdemos la posibilidad de preparar a esos chicos para ser tal vez los científicos del futuro, los formadores del futuro. Evidentemente, como lo menciona Carlos, hay países en donde esto ha funcionado de mucha mejor manera, sobre todo los países nórdicos. Yo he tenido la suerte de estar en Islandia, de tener una buena amistad con el ex primer ministro Esko Aho, que fue quien metió a Finlandia como miembro de la Comunidad Europea. Hemos tenido la oportunidad de dar charlas juntos en el MIT y en Japón.
Y claro, lo que ellos relatan es una valorización de la figura del maestro. Los maestros, mientras trabajan con los más chiquitos, son los mejor pagados porque tienen más esfuerzo, pero además tienen asistentes de cátedra. Aquí tal vez no tengamos para pagar asistentes de cátedras, pero yo he hecho una propuesta que ojalá en el próximo gobierno acepten, que es de que los estudiantes de cualquier asignatura de último año de las universidades públicas se transformen en tutores de los niños y de los jóvenes. Imagínense ustedes, sería la gran minga por la educación, sueño con eso. ¿Por qué? Porque usted tendría que estudiantes de medicina, por ejemplo, le estén dando clase de biología a los niños. Seguro que saben más que el profe. Que estudiantes de ingeniería estén haciendo que los niños amen las matemáticas, que vayan por el pensamiento lógico, ¿no? Que sientan que esto es necesario, no una pérdida de tiempo. Yo, por ejemplo, tenía pánico a matemáticas, seguramente tuve mal profesor de matemáticas, pero esto hizo que yo defina mi carrera. Yo estudié leyes porque averigüé dónde no había matemáticas. Imagínese esto. A lo mejor yo me habría inclinado por la ciencia porque me fascina el mundo de la ciencia, pero no lo hice porque tenía pánico a las matemáticas. ¿Por qué tenía pánico? Porque un mal profesor me impulsó a tener ese pánico. Entonces, vea usted qué complejo es el mundo del magisterio, qué responsabilidades tan grandes hay y cómo tenemos que estimularlo. O sea, tenemos que invertir en capacitación de profesores, que tiene que ser además permanente, porque el profesor tiene que estarse actualizando, también en temas tecnológicos, pero también en lo que son los contenidos de sus asignaturas. Tienen que amar la profesión. Justo en esta época de pandemia, como he estado dando tantas charlas y todo, se me ocurrió crear el decálogo del maestro innovador. Lo tengo escrito, ya lo he dado en algunas charlas, ¿no? Así es que lo primero que pongo es pasión por la educación, ¿no? Esa es la primera condición de un maestro innovador. Luego, preocuparse por la tecnología, leer siempre, ser creativo. Bueno, todas estas cosas que no voy a mencionar ahora, pero creo que son indispensables y habría que hacerles un test a los profesores, a los que quieren estudiar la carrera de la docencia, a ver si realmente tienen esa vocación. De hecho, en otros países son los mejores puntajes los que pueden acceder precisamente a Estoy estas en una plazas reunión, llámeme después. para ser docentes, ¿no? Eso creo que es también un ejemplo que podríamos emular. Son los mejores estudiantes los que son llamados a ser los docentes. Yo creo que esa apuesta por la educación es real de un país. Pero como para poder respetar su tiempo, Rosalía, ¿por qué? ¿Por qué apostar por la educación? Nosotros entendemos y sabemos lo importante que es la educación. De hecho, este tipo de podcast precisamente lo que busca es rescatar el tema de por qué debemos apostar a la educación, pero nosotros tenemos una óptica. ¿Cuál es la óptica de Rosalía Artiaga? ¿Por qué debemos apostar por la educación? Porque la única forma de salir del subdesarrollo es a través de la educación. Si usted analiza la historia de los países que están ahora primeros en el mundo, es que le apostaron a la educación. Me refiero a un país como Taiwán, por ejemplo, una pequeña isla, además siempre codiciada por la gran China que quiere completar su pastel. Hace 50 años tenían una situación mucho peor que el Ecuador, mucho peor. Le apostaron a la educación y vea dónde está. Le puedo mencionar el caso de Corea, de Singapur, pero también de los países nórdicos. Finlandia solo tiene en su territorio árboles. Eso era lo único que exportaban hasta que apareció Nokia, ¿no? Y ahora se dedicaron a la innovación. Otro aspecto importante de por qué apostar por la educación es porque el mejor recurso que tiene un país es el cerebro de sus habitantes, no el oro, no el banano, no el camarón, es el cerebro de niños y jóvenes. Entonces, eso hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo, si no estamos perdiendo toda esa capacidad fantástica que tienen. La escuela tradicional normalmente castra a los niños, ¿no? Entran creativos, cantantes, pintores, investigadores y salen adocenados, uniformaditos, ¿no? Normalización se llama eso, imagínese usted, normalizar. Y entonces hay una concepción absurda de la educación. La educación tiene que ser mucho más abierta. Yo creo en la autonomía de los establecimientos educativos, creo en la capacitación de los líderes de los establecimientos educativos, que son los directores de escuela o de colegio o de unidad educativa, como quieran llamarle ahora. Nosotros desarrollamos un proyecto este año. Yo le apoyé al Ministerio de Educación. El año pasado, en realidad, yo soy parte de un grupo que se llama Los Atlantis, así nos llaman, exministros de educación, un grupo que se formó en Dubái. Y allí pues se trabaja mucho en el tema de capacitación a los directores de escuela. Conseguimos unir a la UNIR, a la Universidad Internacional de La Rioja, a la Fundación Barkey, al Ministerio de Educación, y de allí salió un proyecto piloto en Manabí que estoy esperando ver los resultados, de capacitar
a los directores de escuela, de 25 escuelas más un profesor de refuerzo, o sea, 50 personas para que hagan la transformación. Creo entonces que hay que trabajar muchísimo en estos temas. Es la única forma que tenemos de superar estas situaciones, y todo con un componente ético, porque uno de los cánceres peores que tiene la democracia es la corrupción, y esto desgraciadamente es lo que más ha abundado en nuestro país. Rosalía, muchísimas gracias por su tiempo. Antes de despedirnos, una pregunta más. Mucha audiencia de los jóvenes que nos ven, que nos escuchan, en estas elecciones van a votar nulo o blanco. ¿Qué les puede decir a estas personas? Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes por la oportunidad, y segundo, eso me recuerda a la Semana Santa. ¿Ustedes se acuerdan de Poncio Pilatos, de ese personaje? Ese que se lavó las manos y dijo, allá, ustedes resuelvan. ¿Y cómo pasó a la historia? Como el hombre que se lavó las manos. No es un papel muy agradable. ¿Quieren ser eso ustedes, jóvenes? ¿Anulando el voto, votando en blanco? Porque los blancos se suman al ganador. Y esto puede significar, decir, allá, no. Lo nulo significa otros resuelvan mi problema, pero después nosotros nos quejamos de esos problemas, ¿no? Entonces, yo les propongo que salgan a votar y que voten conscientemente. Tal vez ninguno de los dos candidatos nos satisface, tal vez, eso es cierto, pero votemos por alguien que puede garantizar una estabilidad para el país, alguien que puede garantizar la dolarización. ¿Por qué lo hablo? Ustedes son jóvenes, pero yo sí viví la época en que el dólar subía terriblemente de precio y teníamos un dólar de 25,000 sucres y no podíamos planificar. Yo estoy viendo, mire, yo tuve buena amistad con Chávez, con Hugo Chávez, le conocí antes de que fuera presidente de la República, y sé las barbaridades que se hicieron en este país, sé las barbaridades. Pensar que allá hay un billete de 1,000,000 de bolívares que vale 53 centavos de dólar, tal vez menos este rato. Mire, yo he estado, la última vez que estuve en Venezuela, en Caracas y en Barquisimeto, fue en el año 2016. Mire, Chávez votó por mí para secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Así es que a mí no me pueden decir que no conozco el monstruo de cerca, lo que pasa en Venezuela. Mire, yo estuve en el 2016 invitada a dar unas conferencias y tuve que ir a comprar un medicamento, yo personalmente. ¿Puede creer que tuve que hacer una fila enorme frente a la farmacia y no conseguí el medicamento? Wow. Visité algún supermercado, no había comida en el supermercado. ¿Usted por qué cree que hay casi 500,000 venezolanos viviendo en el Ecuador? ¿Porque a ellos les gusta mucho el Ecuador? No, señores. No. Antes los ecuatorianos migraban a Venezuela en la época del boom petrolero. Migraban a Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. O estamos viendo lo que pasa en Argentina. Argentina era el granero del mundo y ese rato tiene el índice de desnutrición infantil más alto de América. ¿Cómo es esto posible? No queremos ese futuro. Así es que piénsenlo, no menciono nombres porque yo no estoy afiliada a ningún partido, no quiero participar en política, a mí me proponen ser candidata a todo lo que ustedes imaginen cada vez, no quiero, pero la verdad es que sí siento que uno tiene que preocuparse por el país y siento que estas votaciones del día domingo 11 de abril son cruciales, o por la libertad o por el camino de Venezuela. Y yo me quedo con la libertad. Así tengamos problemas, porque vamos a tener problemas y tendremos derecho a protestar. Con los otros ni siquiera nos permitirán salir a las calles. Gracias. Rosalía, muchas gracias. Respetamos mucho el tiempo de nuestros invitados y también la agenda. Ojalá otra vez podamos tener este espacio también con usted, si desea igual que a alguien podamos invitar a este espacio, pues precisamente es un espacio abierto para hablar de estos temas que son súper necesarios y en un ambiente más bien de diálogo, ¿no? Creo que a este país le hace falta mucho diálogo, así que muchas gracias por su tiempo y por darnos este espacio. Gracias. Rosalía, también. Una cosita, por si acaso tiene alguna red social en la que usted esté constantemente, para que la gente que le quiera seguir. Yo estoy bastante en Twitter, en Facebook y en Instagram. No estoy todavía en TikTok, pero no sé si algún rato. Ya mismo. ¿Cómo le encontramos por allá? Sí, como Rosalía Arteaga, en Instagram, en Twitter. Facebook creo que tiene uno máximo 5,000, entonces no he podido crecer, pero ahí está también otra red en la que estoy. Un grupo de mujeres decidieron crear la Fundación Rosalía Arteaga, se llama RAW, R-A-W, Rosalía Arteaga, The Global Women Foundation, que ya está con capítulos en Marruecos, en España, en varios países, wow, ¿no? Entonces, esto es algo que nació en la pandemia, que me contactaron y bueno, RAW, pueden encontrar ese
ese vínculo, sobre todo en Facebook, pero creo que en LinkedIn también están. Buenísimo. Muchísimas gracias por su tiempo, Gracias. Rosalía. Y que estén muy bien y a cuidarse mucho y a salir a votar. Así es. Chao. Gracias.